Para el conversatorio del día de hoy nos acompaña la arquitecta Aide Suchini y el licenciado Jairo Chachén. Tenemos un docente de cada escuela y la razón por la cual los invitamos a ellos es porque ellos pues ya utilizan un poco esta metodología en su docencia y entonces eso hace más interesante el poder conversar y que ellos nos ayuden a mediar la información de la actividad, ¿verdad? Así que Jairo y Aide, son todos de ustedes los micrófonos y las cámaras. Bueno, muchas gracias y gracias por este espacio a innovación educativa. Muchas gracias a todos los involucrados y gracias a ustedes, profesores, de igual manera por estar el día de hoy aquí acompañándonos y pues esperamos con el licenciado pues llenar sus expectativas, ¿verdad? Para llevar pues estos comentarios e ir resolviendo algunas dudas que tengan ustedes acerca de esta metodología que ya hemos ido implementando en nuestros cursos y pues ahí les vamos a ir comentando en el camino para que vayan de qué manera lo vamos aplicando. Muy bien, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Vamos a comenzar con una pequeña actividad, vamos a revisar un video que tiene mucho que ver con lo que leímos, lo vamos a ir pausando, aportando algún conocimiento que surja a través de la lectura que pudimos realizar y también a través de este video. Y si pues hay algún caso de éxito que quisieran comentarnos de cómo han implementado esta metodología, pues son bienvenidas sus opiniones. Entonces voy a apagar mi cámara y mi micrófono para compartirles este video. ¿Qué es el aprendizaje inverso o invertido? El aprendizaje invertido es, según Jonathan Bergman, un enfoque pedagógico que prioriza al estudiante. En el aprendizaje invertido, el profesor le entrega al grupo todo lo necesario para que se aproxime al conocimiento fuera de clase. Instrucciones, guías, procedimientos para acercarse a videos, libros, audios, revistas y cualquier otro formato en el que se presente el conocimiento formal o científico. De esta manera, el aprendizaje invertido permite aprovechar más eficientemente el espacio de clase en la realización de actividades de aprendizaje significativo y personalizado. En una sesión de clase tradicional, los estudiantes llegan al salón donde el profesor les explica los temas o conceptos. Luego, el profesor les deja a los estudiantes algunas actividades o tareas para que las realicen en su casa. Por otra parte, en una sesión de aprendizaje inverso, el docente informa por fuera del aula sobre los temas o conceptos que los estudiantes deben aprender y les entrega algunos materiales o recursos. Los estudiantes revisan desde su casa estos materiales y otros que ellos mismos encuentran. Después, al llegar al salón de clases, se concentran en la aclaración de dudas, la ejemplificación, la aplicación de conceptos, la consolidación de aprendizajes, la práctica a través de proyectos, la creación o proposición, entre otros. Debe diferenciarse del aula invertida porque el aprendizaje invertido logra que los estudiantes aprendan de manera independiente. En este caso, el profesor asiste los procesos avanzados de consolidación de dichos aprendizajes. Bueno, pues aquí continuamos la parte de si ustedes tienen algunas consultas al respecto, si se entiende bien la metodología. Estos pocos minutos prácticamente está resumido todo lo que leímos en el capítulo correspondiente para la sesión de hoy. Sí, Mario, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Tal vez una cuestión que me llamó la atención es que hay algunos entornos educativos en los cuales a la formación primaria y secundaria a veces le llaman los años obligatorios o la escuela de la obligación, le llaman. La traducción sería esa, que lo mencionan en el documento. Entonces, más allá de esta escuela obligatoria, pues, o los años pues requeridos, digamos, por el sistema educativo,
pues lo que mencionan es que al llegar a la universidad el estudiante tiene otros intereses y entonces es una manera de propiciar que esos intereses se traduzcan en parte de su proceso formativo. Entonces eso me pareció interesante para destacarlo, pues, y que me lo evocaba con el vídeo que acabas de mostrar, el estudiante que va y que busca sus materiales, en fin, de acuerdo a sus intereses. Y como mencionábamos la vez pasada, este libro se escribió antes de lo que nos ocurrió en el 2020 ahí con la pandemia y esta nueva era que nos toca vivir. Y creo que efectivamente es un gran reto lo que nos demanda el ahora motivar a través de las pantallas, pues a través de esa interactuación a distancia que nos ha tocado vivir. Y precisamente el aula invertida es una metodología muy apropiada pues para tener ese sistema de búsqueda de motivación a los estudiantes para que ellos sean sujetos de su propio autoaprendizaje a través de dejarles el material previamente, de inducirlos pues a que ellos investiguen ciertas temáticas y aprovechar el aula, así como están haciendo ustedes ahorita, para que exista una interactuación, para comentar pues el contenido de alguna parte de una materia. Y por lo tanto, pues lo que se pide ahorita es que, si mucho, tengamos una clase magistral entre unos 15 o 20 minutos donde nosotros expliquemos algo, después tiene que ser pura interactuación. Pero uno de los errores que cometimos al inicio, después de la pandemia, como no todos estábamos preparados a esto, es que trasladamos nuestro sistema de clase magistral a la clase virtual y básicamente dedicamos todo el periodo de clase a dar una clase magistral sin importarnos si los estudiantes realmente están conectados, porque a veces ni los miramos, si están poniendo atención o no. Entonces yo creo que esto es muy apropiado pues para lo que nos ha tocado vivir y el tiempo que nos quede todavía bajo este sistema de virtualidad. Y no digamos cuando regresemos pues de forma híbrida. Bien, muchas gracias. Gracias. Voy a hacer un par de comentarios ahí con lo que decía Mario, por ejemplo. Sí se utiliza esta metodología a todo nivel educativo. Sin embargo, como en la sesión pasada, cuando estaba escuchando a la licenciada Villatoro, que ella decía, depende mucho de la madurez del estudiante, definitivamente. Aquí esta metodología funciona mucho mejor para estudiantes universitarios, no digamos para estudiantes que están en maestría, ¿verdad? Yo he tenido pues mucho éxito utilizando esta metodología en este caso cuando doy clases de maestría, porque ya se trata de un estudiante que de verdad quiere aprender, ¿verdad? No quiere solo ganar. Quiere retener la información también, se va un poquito más allá también en muchos casos a investigar, cosa que tal vez en los primeros casos de universidad sí hay que darles todo el material, ¿verdad? A los estudiantes y no esperar de que ellos den esa milla extra, ¿verdad? Ni que vayan a buscar más, ni nada. Casi que también hay que darles la indicación de que no tienen que buscar más allá del material que se les está dando. Yo estoy totalmente de acuerdo en esa metodología y estoy tratando de aplicarla, encuentro muy buenos resultados. Pero también comparto las conclusiones del profesor Manuel de Jesús Fernández Naranjo en el libro, donde los estudiantes vienen de un sistema dependiente, donde están acostumbrados a una receta. En esta tarea, después de A, haga B. Después de B, haga C. Entonces, es frustrante para el profesor preparar material y link y videos y todo, y al final el estudiante lo que le dice es, mire, usted dígame 1, 2, 3, ¿qué quiere que haga? ¿Verdad? Entonces, dice él, pues también hay que ver esa parte, porque el sistema los ha generado estudiantes dependientes, de estudiantes que esperan que todo se les dé, donde la investigación, donde explorar, donde crear, no se lo permiten. Y no se lo permiten no es porque no sean capaces, sino por los ritmos diarios de la vida, ¿verdad? Y que muchos, para ellos es
un curso más ganado. Un curso más con el cual yo voy a cerrar la carrera. Y ya después, un buen contacto de mi papá, mi tío, mi hermano, y yo voy a estar ubicado. Ante eso, tenemos que luchar los profesores, ¿verdad? Entonces, creo que estos espacios y estas metodologías, pues no es que nos frustren, pero sí también cuando se aplican, uno tiene que decir, bueno, hice todo esto, pero hay estudiantes que están acostumbrados a otra manera, porque el sistema los ha acostumbrado de eso. Tú sacas 61 y ganás, y ahí lo demás es vanidad. Pero también hay que recordar que hay estudiantes muy buenos que se conforman no con esa nota, sino que dicen, mire, ¿de qué manera yo puedo aprender? ¿De qué manera puedo proponer? Y esos son los agrados de la carrera docente, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esto, pero también hay que verle esos contras con los cuales los profesores vivimos diariamente. Gracias. Gracias, doctora. Sí, yo creo positivamente que necesitamos una reforma educativa, ¿verdad? En que los niveles anteriores a la universidad preparen a los estudiantes para otra dinámica, una dinámica distinta de aprender. Y Sofía tiene la mano levantada, la escuchamos, por favor. Sí, cabal, cuando nos reunimos con Jairo y con Aide para ver cómo íbamos a trabajar este tema, justo hablábamos de algo relacionado con lo que acaba de mencionar la doctora Ana María, ¿verdad? Que esta metodología no funciona para todos los estudiantes, no solo por nivel académico, o sea, primaria, secundaria, diversificado, sino que también por estilos de aprendizaje, ¿verdad? O sea, aunque estén en la universidad y aunque estén en maestría, puede que ese no sea el estilo de aprendizaje y que haya que integrar otro. O sea, recordémonos que podemos integrar distintas metodologías que se adapten a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. No quiere decir que yo voy a hacer toda mi clase con clase invertida, ¿verdad? Sino que hasta puede ser una parte de mi clase va a ser invertida y luego otra parte voy a usar otra metodología que lo complemente para poder cubrir el tema con los diferentes estilos de aprendizaje que tengan mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso es importante considerarlo, que no es que nos vayamos a casar con esta metodología porque yo quiero hacer videos, que es lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, a veces uno cree que esta metodología solo es videos, ¿verdad? Les mando videos antes a mis alumnos, que los miren antes y cuando vengamos a la clase veamos qué hacemos, ¿verdad? Realmente es un conjunto de herramientas los que hacen esta metodología. Gracias, Sofía. Sí, efectivamente, no se trata de usar únicamente esta metodología, sino valerse de todo el amplio abanico que tenemos de métodos y técnicas para poder enseñar. Y Claudia, te escuchamos, tienes tu mano levantada. Sí, Jairo, gracias. Buenas tardes a todos. Sí. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos implementado de una u otra forma esta metodología, ya lo decía la doctora Ana María y Sofi. Es evidente que una sola metodología no es la que se debe aplicar en toda nuestra docencia, ¿verdad? Partiendo de que sabemos que los estilos de aprendizaje en cada uno de nuestros estudiantes es diverso. Y es por eso que me parece tan importante que se manifieste este tipo de formación a todos los docentes de la facultad, sea diseño o la facultad de arquitectura. Yo me he encontrado en donde me hacen la observación cuando manifiesto a mis estudiantes que yo no les enseño, yo solamente los oriento, ¿verdad? Entonces, esto creo que va a venir a homogenizarnos primero a nosotros y de esta manera también homogenizar tipo de metodologías que podemos utilizar. Cuando digo homogenizar, no me refiero a que todas tengamos que utilizarlo en constante uso, sino que en algún momento y de esta manera creo que podemos nosotros hacer el cambio para los estudiantes que estamos formando.
¿verdad? Sabiendo de que no es un método que exclusivamente lo utiliza un solo docente y no nos vamos a ver como la sombra o la oveja negra, porque en algún momento el estudiante hace freno a este tipo de mecánicas, ¿verdad? En donde ya lo manifestaban, frenan un poco este tipo de actividades porque no están acostumbrados a que se les delegue cierta responsabilidad en su formación. Yo he tenido diversas situaciones donde el estudiante pues hace reparo de que no, ellos requieren que la docencia se haga de forma normal. Ellos no hablan de una educación tradicional porque no manifiestan estas terminologías educativas, ¿verdad? Pero sí creo que a medida de lo posible todos estemos vinculados en una formación actual en donde se transforme el conocimiento y vayamos aprendiendo ambas partes, porque de esto se trata toda esta mecánica, no solamente el estudiante, los mismos docentes seguimos formándonos y seguimos aprendiendo de ellos mismos. Entonces, creo que es muy importante, agradezco nuevamente que se den estos espacios de formación que son de gran utilidad para los profesionales que ejercemos la docencia. Sí, yo quisiera contarles una experiencia personal cuando empecé la docencia y me contrataron en la facultad, en la escuela de diseño para un curso. Lo primero que a mí me preocupó es cómo iba a hacer para hablar 2 horas 40 minutos para enseñar, ¿verdad? Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, me he dado cuenta que hay muchísimas herramientas que podemos utilizar. Y como bien lo mencionaba el arquitecto Valladares hace un momento, pues pareciera que esta herramienta nos ayuda bastante en el ámbito virtual que nos ha tocado vivir, sincrónico, ¿verdad? Aunque cuando regresemos a la presencialidad, que esto es inminente, estamos seguros que esta metodología también funciona para las clases presenciales, no únicamente para el aprendizaje virtual. Tal vez una de las cosas que a mí me preocupó cuando empecé a experimentar con esto es, si yo comparto mi material una semana antes, 2, 3 días antes, ¿qué voy a hacer? Porque el estudiante ya lo sabe, entonces me quedé sin qué hacer en mi periodo de clase, cuando en realidad es una ayuda para que el estudiante manifieste sus dudas, sus preguntas, y podamos dedicar tiempo a aclarar cualquier inquietud que puedan tener en el proyecto que van a desarrollar. Solo quisiera, antes de darle la palabra a Mario, leer algunos comentarios que están acá en el chat. La doctora Ruiz menciona que esta metodología es un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno, y Andy hace la reflexión. Dice él: veo que en el aprendizaje inverso, la planificación docente, una ruta, tendría efecto en ese material que antes de la sesión se le da a los estudiantes. En contraste, la preparación de material docente utilizable para el día de la sesión ya no tendría una ruta tan certera, porque no se sabe qué curso tomará la conversación aclarando dudas. Entonces sí, efectivamente uno debe estar preparado para lo incierto después, ¿verdad? Porque debería, como decía un maestro, un amigo, uno debe estar preparado para 100 preguntas, aunque tal vez solo me hagan una o no me hagan ninguna, ¿verdad? Entonces, Mario, te escuchamos, por favor. Yo voy por la 101, entonces. Y gracias. Es un comentario y una duda que me surgió de la lectura. El comentario es que en el mismo documento menciona, como es parte del libro, menciona que está enlazado con el capítulo anterior, que era de este trabajo colaborativo. Entonces, pues, las palabras de la autora es de que veo una oportunidad de que esta colaboración se dé también, en este caso, en el esquema de aula invertida, y lo menciona, y también para retomar con los comentarios de quienes me han precedido, Claudia, Sofía, y de los distintos estilos de aprendizaje, porque al ser también de tipo colaborativo, en esa interacción y en esa diversidad se va a poder, el profesor va a poder identificar esos estilos de aprendizaje, porque se está provocando esa interacción. Entonces eso me pareció interesante, digamos, el enlace que hace la autora con el capítulo anterior. Pero luego también tenía una inquietud, y no es que esté en desacuerdo con lo que dice la autora,
pero me quedó la inquietud de cómo se da esto realmente con nosotros, porque lo que afirma es que el profesor se vuelve un curador de contenidos, quiere decir, el profesor tiene más experiencia para seleccionar materiales, y entonces eso provoca en el estudiante estas reacciones y demás. Y de hecho menciona cosas que seguramente en nuestra experiencia habrá muchas anécdotas. Hemos usado pues las charlas TED o la Academia Khan. Yo he usado Academia Khan también para algunas clases, tienen materiales muy buenos. Entonces, pero lo que me queda la duda es esta parte del curador de contenidos, qué tanto lo estamos haciendo en este sentido y si realmente los estudiantes lo requieren. Entonces, eso, un comentario y una pregunta. Gracias, Mario. Sí, cabalmente ayer platicábamos eso con Aide y con Sofía, porque yo les comento lo que mi hijo, a raíz de lo que Mario plantea, yo les comento lo que con esto de las clases virtuales, mi hijo que está en bachillerato me dice. Es que el maestro, qué fácil, ¿verdad? Solo pone videos en su clase y listo, ¿verdad? Y es un video que yo encuentro en YouTube. Efectivamente, le digo a mi hijo, es un video que está puesto en YouTube, pero cabalmente lo que menciona Mario, estoy seguro que no llegarías a ese video solo por tus propios medios, ¿verdad? Necesitarías invertir cierto tiempo para encontrarlo. Entonces, es ahí que nosotros como docentes necesitamos cumplir esa función que Mario menciona de hacer ese proceso de investigación, de análisis, seleccionar qué material es o qué video o recurso disponible en la web es más pertinente que otro para la clase que vamos a dar. Entonces, cabalmente, esa es la función. Definitivamente, el aprendizaje invertido nos va a llevar tiempo, casi como realizar una investigación, ¿verdad? De buscar qué materiales, qué contenidos hay que utilizar para que cumpla la finalidad educativa que buscamos. Estoy viendo lo que Alejandro menciona, que cabalmente ayer lo hablábamos con Sofía y con Aide, ¿verdad? De que yo les manifestaba mi inquietud en el sentido de que creo que nosotros como diseñadores gráficos en esta metodología invertida estamos en desventaja, ¿verdad? Porque nuestros estudiantes nos pueden señalar, ni siquiera pudo hacer su propio video, porque nosotros como diseñadores idealmente tenemos las competencias para toda esta producción audiovisual. Entonces creo que como diseñadores gráficos precisa que nosotros creemos nuestros propios materiales, aunque esto va a demandar más tiempo del que nosotros podamos disponer normalmente para preparar una clase. Probablemente sea un video de 5 o 10 minutos, pero grabarlo, prepararlo, nos va a llevar 2, 3, 4, 5 horas para hacerlo. Pero si nosotros lo preparamos, va a decir el estudiante el interés. Varios de mis estudiantes me han dicho, ¿qué interés tiene usted para preparar el material? Se nota el tiempo que dedicó para hacer esto. Entonces sí creo que no... en el caso nuestro de diseñadores gráficos, creo que demanda otra exigencia, ¿verdad? De poder preparar materiales. Y normalmente este tipo de metodologías o cualquier otra que se nos ha capacitado antes, normalmente cuando yo comencé me confundía un poco porque los ejemplos eran para clases teóricas y no para las clases prácticas que nosotros damos en la universidad. Entonces sí creo que demanda un poco más de preparación, de inversión. Yo les comentaba que al principio cuando empezamos a dar clases en línea, yo me resistía a encender mi cámara porque no me sentía cómodo encendiendo la cámara. Conforme pasaron las semanas, lo fui haciendo igual para grabar un video y mostrarme. Pero, Otto, veo que tiene la mano levantada, cuéntenos. Gracias, Jairo. Yo creo que mucho de la clave está en el rol que mencionó Mario de la curación de contenidos, que en tanto curación de contenidos sobrepasa la compilación, y yo encontré este bonito video o este video que está muy pertinente a mi tema y se los proyecto o les doy el enlace a los estudiantes. La curación de contenidos implicaría también
la revisión de este material, si es necesario editarlo, si es necesario mezclarlo con otras piezas también de información. También habría que pensar que la secuencialidad de los contenidos que se comparten y todo ese conjunto de cosas que se hacen superan, digamos, encontré este interesante video y se los comparto. Yo también me quedé bastante interesado en el tema de la curación de contenidos, que me parece que esas serían competencias a desarrollar en el profesor. Porque sí, claramente cuando uno sugiere el video, no es el primero que encontró, sino que la experiencia de profesor, el conocimiento del tema lleva a decir este video es muy bueno, este video me parece que completa lo que yo quisiera proveer como información del tema. Pero en un proceso de curación daría lugar a muchas más cosas, digamos, ya mucho más tratamiento de esa información para evitar lo que dice Alejandro, ¿verdad? Yo creo que lo de la curación es muy importante, pero creo que lo más importante es no solo seleccionar adecuadamente los videos, sino que también que no se pueda interpretar lo que está diciendo Alejandro aquí, ¿verdad? Que vean los videos y que los ponemos y todo fácilmente ahí está, sino que haya un proceso de preparación. ¿A qué me refiero con esto? Es como decía yo antes de la pandemia, con el asunto de la lectura de los documentos, ¿verdad? Que si les ponen a leer un documento o les ponen una investigación, qué sé yo, sobre el diseño en Egipto, por ejemplo, los estudiantes vienen, copian y pegan, no analizan. Lo mismo pasa con los videos. Pero si nosotros les damos instrucciones, les damos una guía, les decimos, extraigan de este video tales puntos para que realmente le pongan atención o analicen estos y estos videos, esos 3 videos, vean cuáles son las diferencias o cuáles son los planteamientos comunes. Entonces, como que estamos ayudando a que hayan algunos procesos y además se mira que no solo estamos presentando videos por presentar videos, sino que también los revisamos, los analizamos y tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Que eso es lo que a veces critican algunos estudiantes. Dice, el profesor solo llega a poner videos ahí y él ni siquiera los ha visto. Cuando uno les pregunta algo, no sabe qué fue lo que estaba en el video. Y entonces ya como que se desvirtúa un tipo de metodología que puede ser muy útil y que podría hacer crecer a ambos, tanto profesores como estudiantes. Entonces, yo preparo videos casi que para cada clase. También preparo documentos, preparo guías y adicionalmente les doy links para que vayan hacia ciertos videos o hacia otros documentos complementarios. Hay algunos criterios que se definen de manera clara y precisa, mínimos. Pero eso no implica que el estudiante pueda llegar más allá. De hecho, se les pide que llegue más allá, ¿verdad? Que busque nuevas cosas, pero tenemos una cultura educativa, ya lo decía Ana María, ¿verdad? Que cuesta romper. Entonces hay que hacer una especie de mezcla. Yo traté de darles mucha libertad inicialmente y se quedaban así como en el aire. ¿Y qué significa esto, verdad? Y cuando comencé con estas prácticas, como que fueran muy creativos, porque dicen que si uno les da muchas estructuras o guías, puede estar provocando pereza mental. Cuando una estructura demasiado alocada provoca pereza mental, porque no piensan, no generan. Pero la verdad es que en una cultura como la nuestra, en donde no se ha enseñado al autoaprendizaje, en donde no se ha desarrollado de manera efectiva en todos, porque hay algunos establecimientos educativos que sí ya desde primaria están haciendo eso, y ya ahora, y lo están haciendo desde hace varios años. Y los estudiantes tienen un comportamiento diferente y no lo ven difícil ni lo ven problema. El asunto son los que no. Entonces, como que hay que ir haciéndolo de una manera mixta para facilitar los procesos y que se pueda ir sacando el máximo provecho al material que se va haciendo. E incluso tratar de que los mismos estudiantes desarrollen sus propios materiales, especialmente cuando estamos hablando del campo del diseño gráfico, porque yo les digo, es un área
que tiene mucho potencial para el futuro. El desarrollo de videos, de imágenes, de cualquier tipo de elementos gráficos que puedan proyectar de manera efectiva el aprendizaje. Y ahí es donde les digo, los diseñadores gráficos ahorita tienen ventajas competitivas y tienen en sus manos un mundo que va más allá de lo que la mayoría de carreras tienen, porque están en la comunicación visual. Y más si manejan este tipo de criterios, ¿verdad? De las animaciones, los videos, las imágenes, pero sobre todo si saben analizar, sintetizar y llegan a concretar el proceso de conocimiento. Yo creo que estas tecnologías son muy buenas, tienen un momento de aplicación, no es para que se apliquen todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí nos dan orientaciones precisas y nos permiten de alguna manera, si se utiliza bien y se prepara lo suficientemente bien, que hayan resultados positivos. El problema sería que no haya una preparación y que tratemos solo de poner videos ahí para que nos vean y después platiquemos al respecto, y ahí sí como que la cosa no es tan sencilla. Yo quiero poner a la reflexión algunas cosas. Yo siento que también tenemos que formar al estudiante con autonomía, ¿verdad? Y en ese sentido es la gestión del conocimiento, ¿verdad? Hay que saber también mediar la información, mediar los contenidos, mediar la docencia. Y por último, esto podría decirse que es la mediación pedagógica. Otra cosa importante, y es en base al video que compartieron los expositores. Realmente antes teníamos la oportunidad de investigar en varias por ejemplo, en diferentes escenarios. Podíamos ir a la biblioteca, podíamos tener una interacción social. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora, lo único que cambia son los links. Y eso también siento yo que no es algo bueno porque no se está gestionando. Hay que ver aquí que hay dos visiones. Está la visión del estudiante que tiene 18 a 20 y tantos años y la visión del docente que podrá tener de 30 años en adelante, ¿verdad? Y por último, estamos viviendo una cultura visual que fácilmente, el estudiante puede decir que el video que es fácil, pero que a uno le costó mucho encontrarlo y conocer que eso le puede servir para su formación pedagógica. Sin embargo, por la cultura visual que estamos viviendo, mucho del aprendizaje se da en aras también del entretenimiento. Entonces, aquí la formación del docente es clave para el estudiante, ¿verdad? Para la educación. Esas serían mis observaciones. Muchas gracias. Voy a ser un poco breve para que continuemos con el tema, pero en este momento en el sistema de formación del profesor universitario se están dando una serie de capacitaciones que tienen muy buen nivel, fíjense. Se dio la de evaluación, instrumentos de evaluación en Moodle, el mes antepasado, ahorita este mes que estamos terminando, se dio la elaboración de material multimedia para la educación, y el siguiente, no me recuerdo exactamente cuál es el tema, pero de aquí a noviembre todos los meses van a haber esas capacitaciones. Nosotros desde Innovación les estamos compartiendo este tipo de capacitaciones para que ustedes puedan inscribirse. De hecho, hay varios profesores de la facultad en ese curso en este momento, pero lo interesante es que la tarea final de este curso de elaboración de material multimedia era elaborar un documento de texto, ¿verdad? Que tuviera, digamos, era compartir alguna herramienta tecnológica que nosotros quisiéramos compartir con nuestros compañeros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, escogí una herramienta y entonces la idea es que uno hace una introducción a la herramienta, ¿verdad? ¿Para qué sirve la herramienta? Con la redacción propia del profesor. Entonces, luego, pues, puede compartir un documento o un video relacionado a para qué sirve la herramienta, introduciéndola a la misma, ¿verdad?
Luego continúan beneficios que tiene la herramienta, ¿verdad? Características que tiene la herramienta. El profesor redacta esa información y pone hipervínculos hacia algunos recursos que pueden ampliar más la información, por ejemplo, hacia el sitio web del software que yo quiero enseñar o de la herramienta tecnológica que quiero enseñar. Y así, pues, uno estructura un documento de 5 o 8 páginas como docente, donde viene y complementa con material existente en la web, ¿verdad? Entonces, este podría ser, ahorita que Empi mencionaba eso, y conforme hemos ido hablando, me vino a la mente este último ejercicio que puede ser muy valioso para evitar justo lo que nos pasa, ¿verdad? Que el alumno dice, ¿por qué? Solo me pone ahí el video de no sé qué, ¿verdad? Entonces, ahí va como principal carta de presentación el aporte del docente complementado con el material y los recursos que yo encuentre en la web, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos más importantes del aprendizaje inverso? Los elementos más importantes del aprendizaje invertido son los estudiantes o participantes, el docente, los espacios o escenarios de aprendizaje. Estos deben ser bien identificables y discriminados. Por ejemplo, el autónomo y el asistido, la casa y el colegio, el ambiente personal o el ambiente grupal, el espacio individual o el espacio colaborativo. Todos se corresponden. Un conjunto de conocimientos de un área particular, divididos en temas, y estos en subtemas o contenidos. Un conjunto de actividades autónomas, también llamadas individuales o de casa. Un conjunto de actividades asistidas, también llamadas actividades grupales o de clase. Un conjunto de recursos didácticos diversos, videos, plataformas, sitios, audios, archivos digitales, juegos, entre otros. ¿Cómo se aplica? Para aplicar el aprendizaje inverso o invertido, se debe seleccionar los elementos, describirlos y ordenarlos en un proceso lógico de desarrollo, dejando en el espacio autónomo el encuentro de los estudiantes con el conocimiento y en el espacio asistido la consolidación de los conocimientos en la práctica. Puede aplicarse de la siguiente manera. Paso 1. Define los temas a trabajar. Paso 2. Selecciona o crea los recursos y materiales que mejor consideres explican los temas a trabajar. Paso 3. Organiza estos recursos pedagógica y didácticamente. Deberás asignarles un orden, construir guías e instrucciones y determinar mecanismos de seguimiento o verificación. Todo esto definiendo una ruta amigable para tus estudiantes. Paso 4. Comparte con tus estudiantes todos los recursos y materiales seleccionados, junto con las guías e instrucciones construidas. No olvides invitar a la búsqueda autónoma. Paso 5. Realiza el seguimiento de las actividades autónomas y retroalimenta cuando sea necesario. Paso 6. Previo a la sesión asistida, diseña un conjunto de actividades que pongan en práctica los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Estas deben adecuarse a las condiciones de clase, considerando espacios materiales, normas, entre otros. Funcionan actividades como debates, proyectos, juegos, creación de artefactos, actividades de campo, simulaciones, soluciones de problemas, visitas exteriores, entre otras. Paso 7. Realiza la clase asistida, haciendo partícipes a todos tus estudiantes. No olvides promover el trabajo colaborativo y aprovechar cada oportunidad para personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Paso 8. Repite el ciclo mejorando de acuerdo con tu experiencia y las observaciones de tus estudiantes. El aprendizaje inverso o invertido se aplica de forma efectiva cuando se garantiza que en el espacio autónomo el estudiante logre aprendizajes e incorpore los conceptos. Se garantiza que las actividades en el espacio asistido o espacio de clase demanden necesariamente un estado previo del conocimiento. Una clase desde esta perspectiva nunca debe iniciar
desde cero. Se define un procedimiento de seguimiento y evaluación ajustado a las sesiones. Yo creo que sería bueno, licenciado, que pasáramos a ver la parte de todos los temas que usted colocó en la plataforma, ¿verdad? Para que vayamos viendo un modelo también de aprendizaje. Bueno, ayer platicábamos y quisiera mostrarles un poco de cómo está organizado mi campus para que puedan ver cómo lo he intentado de organizar. Entonces voy a compartir el campus virtual. Yo, pues acá creo que habrá fanáticos del campus virtual, ¿verdad? Y fanáticos del Classroom. Yo me siento más cómodo con el campus virtual porque creo que facilita la inserción de recursos de una manera un poco más dinámica que pueda realizarse en el Classroom. Entonces voy a compartir. Este es mi campus virtual. Entonces voy a ampliarlo un poco para que lo podamos ver mejor en el Meet. Entonces, acá, adicional a colocar la información, yo he intentado utilizar otros recursos como los recursos H5P para hacer más dinámica e interactiva la presentación de la información en el campus virtual. Yo les comentaba también que tengo un foro de presentación de los participantes, dado que no estamos presenciales, pues los estudiantes pueden interactuar. Yo les solicito que se presenten, igual yo interactúo con ellos. Aunque estamos a distancia, no necesariamente significa que estemos separados. Incluso algunos me comparten fotografías de sus mascotas y coincidí acá con este estudiante que pues vive cerca de la aldea donde mi papá nació. Entonces, estos recursos que el campus nos ofrece nos permite tener esa interacción. Igual, pues yo ya perdí el miedo y me grabé para hacer un video para darles la bienvenida. Y he diseñado diferentes recursos como lecciones para que los estudiantes puedan acceder a ella, leerlo antes y consultarlo todas las veces que sea necesario. Algunas, como esta, son videos que yo he creado y que he colocado para que ellos los consulten. Y voy a regresar. También les coloco algunas referencias para que ellos puedan acceder. Y también he creado presentaciones utilizando el recurso de lecciones. Pues estas son, voy a reducirlo un poco para verlo mejor. Estas son diapositivas que yo creé en un programa de diseño y las exporté para armar una lección. Y tiene ciertas interacciones para que el estudiante se detenga. Hay preguntas para que pueda reflexionar y así pueda interiorizar el conocimiento que se le está facilitando. Y también lo que coincido cabalmente con lo que menciona Alejandro y algunos de ustedes han mencionado, es importante utilizar recursos porque hay cosas o conocimiento que nosotros no hemos descubierto y vale la pena entonces citar a los autores de esos conocimientos. Sin embargo, hay que diseñar una experiencia de aprendizaje porque no solamente se trata de compartir el video, sino diseñar o utilizar una estrategia para que el estudiante vea lo importante y lo valioso de este contenido. En este caso, yo utilicé este video de esta charla TED de Martina Flor, una dibujante de letras, es experta en lettering, para introducirlos al tema que íbamos a trabajar sobre el diseño de una portada y cómo utilizar la tipografía para diseñarla.
¿Se imaginan cómo se vería la palabra TED si hubiera existido en el Imperio Romano? Yo pienso que podría ser algo así. Un artesano lo hubiera grabado con cincel en piedra durante días a pleno rayo del sol. Y en la Edad Media hay un monje encerrado en su habitación, escribiría T-E-D con su pluma. Y sin ir tan lejos en el tiempo, ¿cómo se verían estas letras en los 80? Tendrían colores eléctricos, raros, como nuestros peinados. Si este evento fuera sobre niños, yo haría las formas de las letras así, como si fueran bloques que se encastran y con colores vivos. Y si en cambio fueran sobre superhéroes, yo las haría así, inspirada en, a mi criterio, el más grande de todos, Superman. Las formas de estas letras hablan y nos cuentan cosas más allá de lo que escriben. Nos remiten a épocas, nos transmiten valores, nos cuentan historias. Muy bien. Y está esta actividad, el video se detiene y entonces los estudiantes completan esta actividad. Entonces yo le pregunto a alguien que estuvo pendiente ahí en los subtítulos, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Las tipografías nos cuentan? Alguien que active su micrófono y nos diga. Historias. Y la respuesta correcta es historias, ¿verdad? Y si le damos continuar, el video se reproduce cada vez donde hay un punto, el video se detiene. A continuación de eso, yo diseñé un foro, ¿verdad? Sobre este video. A partir de ese video, la experiencia o la estrategia es que ellos respondan a este foro. Luego de ver el video de Martina Flor, dicen las letras, argumenta cómo puedes aplicar sus ideas en relación al uso adecuado de la tipografía en el ejercicio en el que diseñarás portadas. También comenta los aportes de 2 de tus compañeros. Entonces, acá los estudiantes han respondido a esa interrogante y yo he interactuado con ellos en relación a sus respuestas. Ellos también entre sí han respondido. Entonces, no solamente ha sido compartir un video de YouTube, sino hay una estrategia, un método, una técnica para poder utilizar este recurso. Igual están las guías para los proyectos y otros recursos que yo les he compartido, algunos videos para orientarlos cómo hacer ejercicios de creatividad. Perdón si comento sobre el curso que estoy dando, pero es la experiencia que tengo en este momento y adicional, pues les comparto ejemplos, libros, recursos adicionales para que ellos puedan ampliar su conocimiento si desean aprender un poco más, porque al final, como algunos de ustedes mencionaron en el chat, lo que se pretende favorecer con esto es el aprendizaje autónomo, ¿verdad? Ha llegado el momento en el que pues nosotros, como los que ejercemos docencia, ya no somos la luz del sol que ilumina a todos con su conocimiento, porque el estudiante, como ya lo hemos platicado hoy, con mucha facilidad, un clic, digitalizar una palabra, puede encontrar el conocimiento que nosotros le podemos transmitir, ¿verdad? Entonces, en realidad, por ahí Alejandro preguntaba si lo puedo encontrar en YouTube, ¿qué sentido tiene de que asista a la universidad? En realidad venimos a la universidad para validar esos conocimientos que hemos adquirido y para convertirnos en profesionales y tener la autoridad o la autorización para ejercer nuestra profesión. Entonces, dejo este espacio para que comentemos un poco qué piensan ustedes, cómo podemos implementar esta metodología en nuestras clases. Por acá veo que la doctora Ruiz tiene su mano levantada. Le escuchamos, doctor.
Sí, muchas gracias. A raíz de lo que usted nos mostró, maestro Jairo, viene a mi mente una reflexión que iba a hacer en un momento anterior a este, pero creo que quedó perfecto en este momento. El video que muestra con respecto a la maestra que está dando un discurso con las diferentes tipografías. Entonces, veamos esta reflexión en función de lo que estamos haciendo nosotros ahora con la clase con esto del aula invertida, ¿verdad? Y el aprendizaje invertido, que ustedes también lo fusionaron de esa manera. Hablar de esto significa que como docentes nosotros tenemos que saber también qué tipo de estudiantes tenemos. Y bien decía ya la maestra Sofi, los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que algunos son autónomos, otros son más visuales, otros son más auditivos y otros son más de tacto. Entonces, esta reflexión viene a esta misma, utilizando como símil la tipografía de las letras que utilizaba la maestra que estaba explicando ahí. ¿Qué tan importante es para nosotros también el hecho de saber seleccionar el material que vamos a utilizar o el recurso didáctico que vamos a utilizar con los estudiantes? Tenemos que saber, porque como docentes tenemos que conocer a nuestros estudiantes en función de ese estilo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, nosotros también nos vamos innovando en función de esto, que creo yo que es tan importante. Y les digo algo así que estamos haciendo en nuestro departamento de investigación. Estamos trabajando esas unidades de personalidad de los estudiantes también, ¿verdad? Para ver cómo aprenden y que también creo yo que eso es importante en el momento de trasladarles esa información, porque no solamente vamos a seguir un mismo patrón de enseñanza, sino tenemos que ser más integrales en el momento de compartir esa información. Y viene a mi mente que hace muchísimo tiempo compartíamos también, no sé si ustedes se recordarán de las 5 mentes del futuro, ¿verdad? Que cómo se aprendía. Hay una mente disciplinada, hay una mente sintética, hay una mente creativa, hay una mente respetuosa y hay una mente ética. Entonces, tan importante en función de lo que nosotros trabajemos con esta aula invertida y el aprendizaje invertido también, ¿verdad? Porque en el documento también hablaba del monopolio del conocimiento de la escuela. En la página 72, en lo que ustedes leyeron, eso está. Y también habla de la inteligencia emocional en función también no solo del estudiante, sino también del docente. Cómo va a trasladar ese mismo conocimiento. Y me parece tan importante que se haga de esa forma, ¿verdad? Más ustedes que manejan esa parte de la cultura visual como tal, ¿verdad? Tener en cuenta a los estudiantes que aprenden de diferentes formas. Solamente ese es mi comentario. Muchas gracias. Y felicitarlo, maestro Jairo, por la forma como ha estructurado usted su planeación didáctica. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, efectivamente hay que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples. Lo que me hace falta a partir del curso que Sofía mencionaba, que estamos llevando en la DDEP, es utilizar recursos audiovisuales, de audio, ¿verdad? Porque hay estudiantes que prefieren escuchar las instrucciones. Entonces, sí hay que considerar que tenemos en un salón de clase estudiantes con los 3 estilos básicos de aprendizaje. Entonces, si no hay preguntas por el momento, creo que van a empezar a surgir algunas cuando sigamos pues enseñando algunos ejemplos y pues algunos otros recursos que hemos ido implementando en nuestros cursos. Y quiero resaltar algo que está aquí en lo que leímos del libro, en la página 91, que dice, como hemos visto hasta ahora, lleva mucho trabajo de preparación, ¿verdad? Eso es innegable, como cualquier metodología en realidad. Muchas personas pueden pensar en que todo ello supone una gran pérdida de tiempo o tiempo mal invertido. En realidad no es así, porque el docente tiene una gran responsabilidad sobre su práctica profesional
y parte de la misma es hacer las cosas bien. Entonces yo creo que esto es de resaltar también, ¿verdad? Con lo que nos dice la autora aquí en el libro. Y sí, se requiere de bastante tiempo, ¿verdad? Ya vieron todo el material que tiene el licenciado ahí en su plataforma. Sin embargo, creo que vale mucho la pena porque en mi experiencia, lo que ha pasado también, por ejemplo, con las clases de teoría de la arquitectura o una clase de maestría que se llama planeación estratégica, que en realidad no hay cambio significativo, no es como de constante evolución todo el contenido, porque puede pasar perfectamente 2 años el contenido igual, ¿verdad? De lo que uno suba al Classroom. Y luego pues uno mismo se va aburriendo, ¿verdad? De ver los mismos videos o no sé, ve alguna falla que no había visto antes, pues va modificando el material, pero vale la pena invertir bastante tiempo en hacerlo una vez y se queda material para, no sé, tal vez unos 2 semestres o 3, 4 semestres y después pues irlo modificando y irlo cambiando, ¿verdad? Entonces, eso es parte de inversión de tiempo, pero que vale la pena a largo plazo también, ¿verdad? Les voy a mostrar por el momento aquí una diapositiva y esta parte de que no tenemos que olvidar. Aquí estamos hablando de una taxonomía de Bloom, que lo mencionan por ahí alguna parte también del capítulo del libro, y se trata de unos niveles de aprendizaje que se van complementando con toda esta cuestión de la clase invertida. Y esto es lo que quiero resaltar, lo que está aquí del lado izquierdo, donde dice recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, porque al final de esto se trata toda la clase invertida, de que podamos cumplir unos objetivos, unos índices de logro, unos objetivos cognitivos, psicomotrices y afectivos también, que prácticamente eso es lo que tenemos ya establecido en nuestros programas de curso, ¿verdad? Que tanto que se platican, ¿verdad? En cada semestre, pero al final solo tal vez se va modificando un poco la redacción, pero no va cambiando nada del contenido real y que se tiene que lograr. Les voy a presentar por acá, por ejemplo, este es un modelo que elaboré en ese curso que llevé de clase invertida, donde estamos haciendo la aplicación del MADFA, que es una metacognición antes, durante y al final de la clase invertida. Entonces aquí es donde nosotros vamos haciendo una serie de preguntas muy transparente también, de darle toda esta información a los alumnos para que vayan comprendiendo cómo es la metodología de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí yo estaba tratando una clase de teorías de la arquitectura en el cambio de siglo y primeras vanguardias del siglo XX. Entonces, voy colocando aquí los objetivos específicos, los criterios de desempeño que deseo que sepan los alumnos. Les doy también un pequeño saludo, ¿verdad? Aquí también dentro del documento que dice, estimado estudiante, en esta unidad de aprendizaje les sugiero tener en cuenta las siguientes preguntas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero algo también que sea ameno, ¿verdad? Para ellos y no solo ver el papel y qué aburrido y hay que hacer este trabajo, ¿verdad? Sino que también ir interactuando de alguna forma con ellos, aunque sea una clase asincrónica. Y tenemos la parte de antes de la clase invertida, cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer como profesores y las preguntas que también se tienen que hacer los alumnos, siempre viendo los objetivos del curso, ¿verdad? Esto se puede hacer por clase, por unidad o por curso. Yo sugiero que se haga por unidad, creo que funciona mejor que por clase, porque si no sí se puede volver muy tedioso, ¿verdad? Tanto para el profesor que tiene que preparar todo este material,
como para los alumnos, ¿verdad? Que también tienen que leer toda esta información. Entonces se van haciendo una serie de preguntas aquí acerca de los temas que se vieron en teoría de la arquitectura 1, cómo se van enlazando con todos los temas que se van a ver en la unidad, para que ellos vayan evaluando también su nivel de conocimiento, para que vean dónde es que necesitan más refuerzo y por supuesto que a nosotros como profesores también nos va ayudando esto. También durante la clase invertida, qué es lo que se va a trabajar, cuáles son los temas, de qué forma se van a ir trabajando, cuáles son las dudas que empiezan a tener los alumnos desde antes de empezar a ver todo el contenido audiovisual. Y luego, al final de la clase invertida, qué es lo que necesitamos del alumno, ¿verdad? Que haya entendido y aprendido. Se hace también al final algunas referencias bibliográficas y algunas conclusiones. Y esto es para complementar más que todo una planificación que se les voy a mostrar ahorita, ¿verdad? Que esta ya es como una planificación un poco más formal que se le debería de pasar al estudiante antes de empezar la unidad. Pues ahí creo que se mira bien. Y pues aquí lo hice, por ejemplo, con el nombre de la unidad de aprendizaje, que es Teóricos del Postmoderno. Fui colocando también una evidencia de aprendizaje que necesito del estudiante de igual manera, lo saludo, ¿verdad? Para explicarle de qué se trata y de que por qué es importante que esta planificación la lea y la lleve al día, ¿verdad? Y que más es un recurso para el estudiante, para que sepa qué es lo que toca cada día en el curso y no esté perdido, ¿verdad? Porque también si se atrasa en ver el contenido que está en el Classroom, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Entonces ya sabe con qué es lo que se tiene que poner al día y que toca ya en la siguiente sesión de clase, que sería la clase sincrónica. También presento los instrumentos y las estrategias de evaluación. Y aquí está esta parte importante también, donde se trata de implementar, ¿verdad? Otro tipo de metodologías, como les enseñaba la taxonomía de Bloom, para que el estudiante sepa qué hacer, qué es lo que va a conocer y qué es lo que aquí dice ser, ¿verdad? Qué es con qué conocimientos son con los que tiene que terminar al final. Luego, aquí hay una sección donde se va llenando, que dice la clase invertida, que va a implicar, cómo se va a explorar, cómo se va a explicar, cómo se va a mediar, qué hace el docente. Entonces aquí se va planificando todo lo que va a hacer el profesor y los recursos digitales que se les van a compartir y cuánto tiempo se va a llevar en la elaboración de todo este material. Hay unas entradas, hay un proceso y hay un producto también al final, ¿verdad? Que es para poder pasar a la parte de evaluación de todos los trabajos y de la unidad. Así que espero de que les sirva un poco, ¿verdad? Esta parte para ver cómo se hace una planificación con esta metodología. Y con mucho gusto, si quieren que se las comparta, pues, todo este material se los puedo compartir sin ningún problema, si tienen un poco más de inquietud para saber cómo se podría hacer la planificación de la clase. Pues gracias, Aide. Creo que es importante toda esta fase, aunque pues intimida un poco ver toda esta planificación cuando uno empieza, ¿verdad? Pero es muy útil para que al final el estudiante pues sea el beneficiado de todos los esfuerzos que nosotros hacemos. Yo quisiera concluir mi participación invitándolos a que intentemos crear nuestros propios videos, como ustedes saben. Perdón, mi área de experiencia es el diseño editorial. Entonces yo me animé a partir del curso que estamos tomando con Sofía a crear un video. He creado videos donde yo no aparezco, o sea, solo mi voz. Entonces me animé a grabarme para aparecer en
en el video. Entonces quiero mostrarles unos pequeños minutos ahí de una parte de un video que aún no han visto mis alumnos, entonces se los comparto. Jóvenes, es un gusto saludarlos. En esta oportunidad abordaremos el tema problemas comunes en la formación de textos y algunos principios de microtipografía para evitarlos. Entre los problemas más comunes en la formación de textos se encuentran los siguientes. Líneas abiertas. De acuerdo con David Kimura, las líneas abiertas son aquellas que tienen un espacio entre palabras demasiado grande, provocando la aparición de ríos y lagunas. Las líneas cerradas son aquellas que tienen muy poco espacio entre palabras. Kimura señala que el espacio normal entre palabras es visible en la última línea del párrafo, que está justificada a la izquierda. Líneas con cortes. Algunos editores prefieren evitar los cortes en la primera y penúltima línea de un párrafo. Al separar una palabra, se debe evitar que termine e inicie con una sílaba. De acuerdo con Kimura, los rosarios se dan cuando un párrafo... Entonces perdí el miedo y me animé a aparecer. Incluso quiero compartirles algo que les mencioné ayer en la tarde que nos reunimos. Yo creo positivamente que la educación virtual como la estamos viviendo nos da oportunidades de interactuar de otras maneras con los estudiantes. A partir de estos casi 3 años que llevamos, creo que he tenido un acercamiento mayor con ellos, a diferencia de cuando estábamos presenciales. Entonces, para terminar, quiero compartirles algo que obtuve de muchas cosas que estoy seguro hay en la web, ¿verdad? Entonces, pues les cuento, tengo mi propio, tengo stickers que los estudiantes han creado, ¿verdad? Y creo que esto ha permitido que podamos ir más allá de la relación docente-estudiante, que podamos ser socios, compañeros, y espero que en el mejor de los casos seamos amigos después de que esta experiencia concluya en la universidad. Entonces, pues no me queda más que agradecer por la invitación esta tarde para participar y compartir un poco de mi experiencia con esta metodología que me ha tocado probar y los resultados que he obtenido al aplicarla. Entonces les agradezco mucho a la Unidad de Innovación, a Sofía, al arquitecto Valladares por invitarnos a Kevin, y pues por acá me detengo. Entonces, Aide, no sé si continúas. Sí, muchas gracias y un gusto compartir este espacio también con el licenciado Chuché. Gracias, Sofía, por la invitación y pues estoy a la orden. Ahí cualquier duda que tengan, tampoco es como que sea la experta de la metodología, ni mucho menos, pero igual que el licenciado, pues me ha traído buenos resultados. Igual prueba de error, ¿verdad? Y también me ha pasado, igual que él, de que he podido compartir de una manera muy bonita con los estudiantes. Se ha creado un vínculo muy especial, ¿verdad? Con ellos, cuando utilizo esta metodología, se crea mucha unidad no solo de parte del profesor, estudiantes, sino que entre ellos también, porque hay bastante trabajo colaborativo. Y también a los profesores de diseño arquitectónico les diría que se animen a utilizarla. Yo la he utilizado en teoría y métodos del diseño 1. En diseño 4 no tuve la oportunidad de utilizarla, pero sí tengo la idea de qué manera se puede implementar, porque hay bastante contenido al principio de cada proyecto. Hay mucho contenido teórico,
mucho contenido visual, mucho webinar. Entonces, pues que de alguna manera pues vamos repitiendo también todo esto en otros diseños arquitectónicos y que se puede implementar perfectamente esta metodología, ¿verdad? Así que los invito a todos a que la probemos, ¿verdad? Que prueba y error, pero se va teniendo buenos resultados. Así que muchas gracias. Excelente. Gracias, Jairo y Aide, por haber compartido con nosotros esta experiencia, ¿verdad? Haber mediado la información con los profesores. Creo que muchos nos quedamos motivados, ¿verdad? A poner un poquito más de lo que hemos puesto, porque estoy seguro que en pandemia a todos los profesores nos ha tocado dar más de lo que dábamos en presencial. Ayer justo hablábamos con Jairo y con Aide de eso, que pues podríamos volver a regresar a las aulas y seguir haciendo lo mismo que hacíamos, ¿verdad? Llegar, pararnos, hablar y seguir con lo mismo. Pero lo interesante es que a partir de la pandemia hemos aprendido muchas cosas que no las podemos dejar por un lado cuando regresemos de forma presencial, sino que tenemos que sumarlo a lo que hacíamos y mejorarlo, obviamente, porque todos debemos ir mejorando constantemente. A mí me gustaría, Jairo, que nos cuente algo. Digamos, siempre tenemos la discusión de que es difícil tener esa parte emotiva, ¿verdad? Esa relación estrecha que teníamos en el aula, es más difícil tenerla con lo virtual y la mayoría lo siguen pensando, pero Jairo ayer nos contó una experiencia muy bonita, aparte de los stickers, que tuvo a partir de la virtualidad, que no la tuvo nunca en la presencialidad. ¿Nos puede contar esa experiencia, Jairo? Sí, Sofía, yo pensé que me iba a pedir mis stickers. Que le pidas sus stickers a todos. Sí, ayer yo les comentaba a Sofía y a Aide que yo siempre he sido, me imagino que la mayoría de ustedes también, de ser reacios a compartir nuestra dirección, ¿verdad? Nuestra vivienda. Entonces, en 2020, para mi cumpleaños, unos estudiantes me escribieron y me preguntaron por mi dirección. Lick, ¿dónde vive? Ay, vivo bastante lejos. Entonces me resistía a darlo y ellos me dijeron, no, Lick, denos la dirección, es que queremos enviarle algo, pero yo siempre desconfiando, ¿verdad? Entonces, no, es que me da mucha pena que ustedes se molesten, no, más pena nos dará a nosotros quedarnos con lo que le compramos, ¿verdad? Entonces accedí a darles mi dirección. Y pues me enviaron un pastel por mi cumpleaños, algo que no había pasado mientras estábamos presenciales. Después otros estudiantes que hicimos unos libros el año pasado, que ellos diseñaron antojitos chapines y todo ese montón de cosas, chuchitos, torrejas, atol de elote, todo, ¿verdad? Entonces, en la charla que teníamos en las asesorías, me dijeron, mire, Lick, le vamos a mandar de todo esto porque la señora quiere enviarle esto y que esto, que el otro, y otra vez el mismo tema de la dirección, ¿verdad? Y pues los estudiantes vinieron hasta mi casa, ¿verdad? Me trajeron tamalitos, me trajeron rellenitos, atol, dobladas, un montón de comida que no había pasado antes, ¿verdad? Y hace poco una estudiante estaba de viaje para las vacaciones en Europa y me dijo otra vez, Lick, que podemos llegar a su casa. Bueno, dije, que vengan. Entonces, había traído un chocolate, ¿verdad? De Suiza o de algún lugar de por allá. Y lo había comprado para venirlo a dejar. Entonces venimos, pedimos unas pizzas, almorzamos juntos y la pasamos bien. Entonces, yo creo que estas herramientas virtuales solo son otros recursos más para interactuar entre nosotros. Tal vez por la brecha generacional
nosotros lo vemos distinto, pero es la manera en que los jóvenes se comunican. Incluso para mí, en la casa, con esto de la pandemia, cuando tuvimos COVID en la casa, por mensajes de texto, videoconferencias, así nos comunicábamos con todos en la casa porque estábamos aislados en cuartos distintos. Entonces, yo sí creo que no debemos al momento de regresar a la presencialidad olvidar todo esto que aprendimos y la facilidad que tiene esto de interactuar entre nosotros, ¿verdad? Sí creo que fue una muy buena experiencia adicional bueno, ya que en confianza, entonces yo ya pregunté, ¿habrá stickers míos? Entonces ya me los compartieron y pues ahí tengo mi colección, pero sí ha sido una muy buena experiencia, muy satisfactorio, no tanto por lo que me hayan traído, sino por el afecto que el estudiante pueda manifestar hacia uno como docente. Entonces, ha sido una muy buena experiencia, ¿verdad? Y pues ha sido un gusto para mí compartir con todos ustedes y con muchos de ustedes. Una buena parte de los que se encuentran acá, pues fueron mis docentes en diseño gráfico, y entonces pues yo también les guardo mucho aprecio y afecto a todos que tuvimos la oportunidad de compartir las aulas presenciales. Entonces eso es la experiencia, Sofía. Gracias, Jairo. A mí me llenó mucho eso que nos compartió ayer, y por eso tuve el deseo y la inquietud de que lo compartiera con todos ustedes, porque realmente no podemos decir que no se puede lograr ese afecto en la virtualidad, ¿verdad? O sea, sí se necesitó de lo presencial para llevarle sus cositas y eso, ¿verdad? Pero que el estudiante se tome la molestia de comprar algo, de llevárselo, ¿verdad? De mandarle un mensaje, de hacerle un sticker. O sea, quiere decir que el profesor motiva, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que lograr todos en los estudiantes, estemos presenciales o estemos virtuales, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya llevamos algunas metodologías, vamos a seguir aprendiendo nuevas metodologías con esta lectura, y los motivo a que pues tengamos esa lectura previa para poder lograr un mayor aprendizaje colaborativo, porque aquí todos estamos aprendiendo de todos, ¿verdad? Y de las experiencias de cada uno para la próxima sesión. Así que, Arqui Valladares, no sé si quiere cerrar usted con algo ya para despedirnos. No, solo agradecerle en nombre de todos los que estuvimos aquí presentes. Muy importante, pues, ver cómo ustedes, que son las nuevas generaciones de profesores, están dando lo mejor de sí para fijar ese aprendizaje significativo, que ese es el gran reto. Y nos ha tocado hacerlo a la distancia, pero como bien se dice, vamos a regresar a la presencialidad y vamos a tener que seguir de una forma híbrida presentando pues todo este proceso de aprendizaje. Pero lo importante es que están generando no solo el aprendizaje de una materia específica, sino que están generando el que los egresados al final sean ciudadanos responsables con pensamiento reflexivo crítico y responsables de su propio crecimiento profesional, que eso es lo más importante. Así es que muchas gracias realmente por todo ese esfuerzo que están haciendo y por compartirlo con todos nosotros. A ustedes, pues, muchas gracias por estar aquí. Nos miramos en la próxima sesión.